Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a ver una suma de vectores por el método gráfico. Así que vamos a empezar. Algo que tenemos que tomar en cuenta en un vector es que un vector tiene un punto de inicio, ¿sí? Entonces, cuatro partes tiene un vector y son el punto de inicio o punto de aplicación, que es donde inicia el vector, el sentido, que es la dirección hacia donde va el vector, la dirección, ¿verdad? Que es ese camino en el que está nuestro vector. Y tenemos lo que es la magnitud, que es el tamaño del vector. La dirección es muy importante, puesto que la dirección nos indica el movimiento que tiene el vector hacia alguno de los lados con un ángulo. Entonces, esas serían las partes principales de un vector. Vamos a trabajar ahora una suma de vectores por el método gráfico. Ejemplo, realice una sumatoria de los siguientes vectores por el método gráfico. Este es el primer ejemplo. Acá nos dan dos datos del vector y es su tamaño, ¿sí? Que se le llama magnitud, la magnitud del vector, y nos dan su ángulo. En este caso el ángulo del vector es 0 grados, ¿verdad? Porque está horizontal, y la magnitud es 40. Entonces nos damos cuenta que cada cuadro equivale a 20 unidades. 20 y otras 20 son 40 unidades. Luego el vector B, que tiene 60 unidades, 20, 40 y 60. Y su ángulo es 0 grados. Entonces el ángulo es la dirección que tiene el vector. Las 60 unidades son su magnitud. Y el tercer vector C, que es de 20 unidades y un ángulo de 0 grados. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que cada vector se representa por una letra. El primero es A, el segundo es B y el tercero es C. Y arriba escribimos una flecha que indica que son vectores. Vamos a hacer la sumatoria por el método gráfico, y el método gráfico consiste en graficar el primer vector, y el punto donde finalice el primer vector empieza el segundo vector, y donde finalice el segundo vector empieza el otro vector, y esto se hace sucesivamente según la cantidad de vectores. Veamos acá. Graficamos primero el vector A de 0 grados y 40 unidades. Seguidamente termina el vector A, empieza el vector B de 60 unidades. Y por último el vector C, que tiene la misma dirección de 0 grados y la magnitud de 20 unidades. Por lo tanto, todos van hacia una misma dirección. Hacemos la sumatoria. 40 más 60, 100. Y 100 más 20, 120 unidades, que sería el vector resultante. El resultado de la suma de un vector se le va a llamar vector resultante. Así lo puedo expresar algebraicamente. Vector resultante igual vector A más vector B más vector C. Como todos tienen el mismo, como todos tienen la misma dirección, entonces se hace una sumatoria de las magnitudes y el resultado es 120 unidades. Si nos pidieran la dirección sería este o hacia la derecha, o con un ángulo de 0 grados. Vamos con el segundo vector. Nos damos cuenta en el segundo ejemplo, encontrar la resultante y su dirección de dos vectores horizontales, uno hacia la derecha de 20 newtons y otro hacia la izquierda de 30 newtons. Entonces, graficamos el primer vector que va hacia la derecha. Cada cuadro equivale a 10 newton, que es la medida que tiene el vector, 10 y 20. Ya está graficado con su respectiva letra A y su flecha arriba que indica que es un vector. Luego grafico B y me dicen que va hacia la izquierda, por lo tanto la dirección es hacia la izquierda y tiene una magnitud de 30 newtons. Cada cuadro vale 10, 10, 20
y 30. Entonces, trazamos el primer vector, trazamos el segundo vector, unimos los dos vectores y nos damos cuenta que aquí se trabaja como una suma y resta. El que va a la izquierda es negativo y el que va a la derecha es positivo. 30 negativos, le sumamos 20 positivos, nos daría como resultado 10 negativos. Por lo tanto, solo quedaría sobrando este vector y el vector resultante sería 10 newton hacia la izquierda horizontal. Número 3. Encuentre la resultante y dirección de los siguientes vectores. Vector P tiene un tamaño de 3 unidades y el ángulo es de 30 grados. Siguiente vector, vector 2 unidades y un ángulo de 250 grados. Vector 4 unidades y un ángulo de 270 grados. Entonces, para el método gráfico siempre vamos a utilizar transportador para medir ángulos, reglas, lapiceros de colores. Y es conveniente que cada vector tenga su propio color para que sea más fácil su comprensión. El vector A está graficado. Todo vector se grafica en el plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano. Este es el eje Y positivo, Y negativo, X positivo y X negativo. Entonces yo sobre el eje X positivo tengo que medir los 30 grados con mi transportador. Lo mido y yo le di a cada unidad 1 centímetro, que a escala mía son 3 unidades. 1 centímetro equivale a 1 unidad. 1 centímetro, 2, 3 centímetros, por lo tanto serían 3 unidades. Vector P, 3 unidades y un ángulo de 30 grados. Vamos con el vector T. Tiene un ángulo de 250 grados. Entonces aquí está el plano cartesiano y empiezo a medir desde acá. Aquí está 0. Da la vuelta acá. Va 90. Otro paso acá y 180. Y 180 se le suma otro ángulo que es 70 grados. Serían 250. Entonces acá tengo 180, baja 70 grados y tiene 250 grados. Vamos con el vector M. El vector M nos presenta que el ángulo que tiene es de 270 grados. Entonces empiezo a contar 0, 90, 180 y 270 grados. Entonces va para abajo el vector. Noten que la flecha indica para qué dirección va. Entonces ya está. Paso número 2. Graficar el primer vector. Aquí encontramos el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano graficamos el primer vector, que es el vector P. Está graficado un ángulo de 30 grados, 3 unidades. Y donde termina el vector P, empieza T. Entonces hay que hacer acá, en donde finaliza, otro pequeño plano cartesiano que nos muestre este vector. Entonces este vector lo traslado para este pequeño plano cartesiano imaginario, lo grafico. 250 grados, mido 90, 180 y 250 grados. La magnitud es 2 unidades, baja 1 y 2 unidades. Donde finaliza el segundo vector, empieza el tercer vector, que tiene un ángulo de 270 grados. Entonces, en este punto hago otro pequeño plano cartesiano imaginario y grafico el tercer vector, que tiene 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. El último paso es tomar mi regla y medir desde el punto inicial del plano cartesiano hasta la parte final del último vector. Y
Como cada unidad está medida en centímetros, mido en centímetros la longitud y me da como resultado 4.8 unidades. Entonces aquí es muy importante la precisión y el uso adecuado de nuestro transportador. Por último, con el transportador medimos el ángulo. De este punto acá tiene 90, 180, 270 y la otra pequeña parte que llega hasta acá, 295 grados. Y ahí tenemos el tercer ejemplo de una suma de vectores con distintas direcciones por el método gráfico. Vamos con otro ejemplo de suma de vectores. Encuentre la resultante y dirección de los siguientes vectores por una sumatoria por el método gráfico. El primer vector mide 300 unidades. Entonces, yo le asigno a cada centímetro a escala 100 unidades. Entonces, 1 centímetro, 100 unidades. 2, 200. Y 3, 300. Por lo tanto, este vector mide 300 unidades. Yo uso la escala según la conveniencia que tengo. El ángulo es de 70 grados, entonces en este plano cartesiano mido los 70 grados y marco mi vector. Voy con el segundo vector y el dato del segundo vector B, 400 unidades, un ángulo de 220 grados. Entonces con mi transportador mido este punto y tengo 0, 90, 180 y 220 grados. Entonces en el punto central del plano cartesiano empiezo a medir las 400 unidades, 100, 200, 300 y 400 unidades. Vamos con un vector C que nos dan 600 unidades y un ángulo de menos 80 grados. Como el ángulo es negativo, entonces en el eje X voy a mover el ángulo en dirección de las manecillas del reloj. Entonces empiezo a medir acá 0 y llego a medir hasta acá menos 80 grados. Desde el punto central mido el vector 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Y así está el vector C. Por último el vector D, que son 500 unidades y un ángulo de 50 grados. Entonces en otro plano cartesiano mido 50 grados y trazo el vector de 500 unidades. 100, 200, 300, 400 y 500. Y así marco mi cuarto vector. Último paso, empiezo a graficar desde el vector A hasta el vector D. El vector A, 300 unidades, la magnitud y 70 grados la dirección. Por lo tanto lo trazo en el plano cartesiano, 70 grados, 300 unidades. Donde finaliza, marco otro pequeño plano cartesiano y mido el vector B, que es de 220 grados. Hago la medida de los grados acá, llego hasta este punto y trazo el vector 400 unidades. 100, 200, 300 y 400 unidades. Y donde finaliza el vector B, empieza el vector C. Marco otro plano cartesiano, mido los 80 grados negativos, que sería en el eje X, lo marco hasta acá y trazo las 600 unidades. Por último el vector D. Donde finaliza el vector C, empieza el vector D, trazo otro pequeño plano cartesiano, mido los 50 grados del ángulo y trazo el vector de 500 unidades. 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces, donde finaliza el último vector, trazo el vector resultante desde el centro del plano cartesiano hasta donde finalice el último vector. Hago la medición con mi regla y tengo como resultado 300 unidades exactas.
mido con el transportador el ángulo y me doy cuenta que el ángulo es de 320 grados, ¿sí? Entonces aquí hay que sumarles, recordemos que acá es 90, media vuelta es 180, otro cuarto de vuelta es 270 y mido esta otra parte para que me dé los 320 grados. Entonces hoy vimos cómo graficar los vectores por el método gráfico. Es importante la precisión y el trazo correcto de cada uno de los vectores para una correcta sumatoria. Así que muchas gracias por su atención. Los saluda el profesor Alexis Calca.